Hola amigos y amigas, una vez más estamos en Teoría Económica Activa y hoy lo que vamos a hacer es algo que creo es de mucha utilidad. Ya hemos visto en otros vídeos cómo funciona la competencia perfecta tanto a corto como a largo plazo. De hecho vimos que el ajuste a largo plazo en un mercado en el que todas las empresas compiten perfectamente hace que las empresas más eficientes sobrevivan al proceso de ajuste, dado que al entrar empresas cada vez más competitivas y tener que irse del mercado las menos competitivas, mediante ese proceso de ajuste de costes, hacen que el precio no solamente sea igual al coste marginal, sino que además sea igual al mínimo del coste medio. En ese punto podemos obtener lo que producía cada empresa, la producción total y el número de empresas. Hoy introduzco otro bloque de vídeos en el que vamos a analizar qué es lo que ocurre en el monopolio. Por eso lo titulo Monopolio versus competencia perfecta. En el monopolio, una sola empresa se identifica con el mercado, ¿vale? Entonces, voy a suponer una función de demanda muy facilita, pero genérica, A menos Q, donde A es un parámetro lo suficientemente grande, por supuesto mayor que 0. Pongamos que A es igual a 1000, a 2000, lo que queráis. Y una función de costes genérica, ni siquiera pongo qué tipo de función es, simplemente digo que la derivada de los costes con respecto a Q, es decir, el coste marginal, es mayor que 0, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a caracterizar, como siempre, la decisión del monopolista. La decisión del monopolista tiene que ver con cuál es su objetivo final. Y su objetivo final no es otro que maximizar los beneficios. Vamos a ver, y lo veremos también en otros vídeos, que me es indiferente maximizar con respecto a Q como con respecto a P, porque lo que vamos a hacer va a ser siempre, si maximizamos con respecto a Q, primero hallamos Q y luego, por sustitución, en la función inversa de demanda, el precio, o viceversa, ¿vale? Hoy lo que voy a hacer va a ser poner el ingreso del monopolista con respecto a Q menos los costes, ¿vale? Luego nuestra variable de decisión es Q. Por supuesto, si sustituyo de una forma incluso genérica, puedo poner que el ingreso es la función de precio en el que ahora, fijaos, primera diferencia importante, el precio depende de la cantidad. Quiere decir que nuestra decisión influye en el precio y de hecho nosotros tenemos todo el poder de mercado porque somos monopolistas. De hecho vamos a ver qué entendemos por poder de mercado ahora un poquito más adelante. Esto sería el ingreso, función ingreso, función de precio por cantidad y la función de costes. No voy a entrar en cosas más teóricas como qué pasa con el ingreso marginal, por qué es menor que el precio. Eso lo quiero hacer en un vídeo un poco más técnico para un curso de microeconomía más avanzado. Pero para un curso de microeconomía intermedia me conformo con que entendáis qué es lo que va a pasar con esta formulación tan genérica. Entonces, igual que en competencia perfecta, el monopolista lo que va a hacer es la derivada de la función beneficios, que es toda esta que está aquí, le llamamos la función beneficios, pues derivo con respecto a la cantidad, ¿vale? Que es la derivada de la función de demanda con respecto a Q multiplicada por el segundo miembro del ingreso sin derivar, es la derivada de una multiplicación de un producto, derivada del primero, que es la función de demanda inversa, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es la función de demanda inversa, por la derivada del segundo. La derivada de Q es 1, luego permitidme que no lo ponga, menos la derivada de los costes, que son los costes marginales, ¿vale? Que genéricamente pongo que dependen de Q. Podría no depender de Q si la función de costes fuera lineal, pero en general puede depender de Q. E igual a 0.
Le estoy diciendo, dime dónde esta función deja de crecer. Las condiciones de segundo orden se cumplen siempre, ¿vale? Las condiciones de segundo orden, si hiciésemos la derivada segunda bajo nuestras restricciones, es menor que 0, luego lo que tenemos que obtener de aquí es un punto máximo. Pues fijaos, luego voy a utilizar esta función de demanda, ¿vale? Y una función de costes menos genérica para hacer un ejemplo. Pero primero quiero trastear un poquito con esto para que veáis qué es lo que ocurre aquí. Esta es la decisión de producción del monopolista, que por supuesto es el ingreso marginal menos el coste marginal es igual a 0, con lo cual puedo poner que el ingreso marginal es igual al coste marginal, llevándomelo al otro miembro. Y lo que ocurre es que tenemos la condición necesaria para el equilibrio, ¿vale? Igual que en competencia perfecta, solamente que en competencia perfecta el ingreso marginal es siempre una constante que es el precio. Aquí no, el ingreso marginal depende de lo que vendamos. Bien, esto por una parte. Luego haremos un ejemplo. Me vais a permitir que borre esta parte en verde, porque lo que quiero sacar a partir de aquí es una condición que la vamos a explicitar, la vamos a exponer de dos maneras. Lo primero, y lo pongo en verde, vamos a recordar qué es el concepto de elasticidad. El concepto de elasticidad es cuánto cambia la cantidad consumida de un bien porcentualmente ante un cambio porcentual, si queréis, del 1% en el precio. Si la cantidad porcentual cambia más del 1%, la función de demanda es relativamente elástica. Si cambia igual que el cambio porcentual en el precio, en este caso he puesto el ejemplo de un 1%, sería elasticidad unitaria, y si cambia por debajo del 1% sería relativamente inelástica, lo que llamamos consumidores más cautivos, porque aunque el precio suba mucho, por ejemplo, vamos a suponer que sube, la bajada en el consumo es menos que proporcional. Analíticamente, esto es la derivada de la función, como estoy utilizando la demanda inversa, me vais a dejar que ponga la derivada con respecto a Q multiplicado por la función precio, perdón, esto no es así, multiplicada por Q y dividido por la función precio, ¿vale? Dejadme que ponga así la expresión de la elasticidad. Mentira, esto no es así. Espera, aquí vamos a hacer un corte, pero no pasa nada. Como he hecho antes lo retomo. La expresión de la elasticidad es la derivada con respecto a P multiplicada por P, ¿vale? Que es una función, y dividida por Q, ¿vale? Ahora vamos a jugar con esto un poquito. Fijaos lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es esta expresión que lo que voy a hacer va a ser multiplicar y dividir los dos, tanto arriba como abajo, por P de Q. Entonces me queda, voy a volver al rojo, derivada de P con respecto a Q multiplicado por Q y dividido por la función precio y multiplicado por la función precio, ¿vale? Porque tengo que multiplicar y dividir para que nada cambie. Aquí, si multiplico y divido, me vuelve a quedar P de Q, y esto es igual al coste marginal, que si divido y multiplico por P de Q, pues no le saco ningún partido. Pero aquí, fijaos que aquí
esta cosita que tengo aquí, fijaos cómo se parece a esto, pero no es exactamente lo mismo. De hecho, es la inversa. Es decir, esto que tenemos aquí es 1 partido por la elasticidad de la demanda. Fijaos que si le doy la vuelta a esto, la derivada de la función de demanda con respecto a Q, porque esto es Q. Lo que tenemos aquí es la inversa. Entonces, dejadme que borre esto aquí. Y lo que me queda es esta función, la voy a poner entre asteriscos y me la llevo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo 1 partido por la elasticidad de la demanda multiplicado por P de Q más P de Q igual al coste marginal, ¿vale? Y ahí ya tenemos algo que me va gustando más, ¿eh? De hecho, fijaos, lo que voy a hacer ahora es este precio que está aquí, lo dejo ahí, pero el coste marginal me lo vuelvo a llevar al término de la izquierda. Y este término, con signo menos, por supuesto, queda arriba el precio y dividido por la elasticidad de la demanda. Vale, borro esto de abajo, como siempre, si queréis, podéis echar atrás el vídeo, no pasa nada. Lo único que me queda para esta primera expresión que voy a sacar de aquí es pasar este precio que está multiplicando a la derecha en el denominador. Y lo que me queda es precio menos coste marginal partido del precio es igual a 1 partido de la elasticidad de la demanda en valor absoluto. ¿Por qué pongo esto? Porque como la elasticidad de la demanda siempre es un valor negativo, dado que la función de demanda tiene pendiente negativa, con este signo menos lo puedo quitar y poner que reporto la elasticidad en valor absoluto. Con lo cual el signo de esta expresión no se altera, porque el signo de esta expresión a la derecha del igual es positivo siempre, porque la elasticidad es negativa, que con este menos se convierte en positivo. Luego prefiero quitar el menos y reportar la elasticidad en valor absoluto. Bueno, pues a partir de aquí vamos a introducir primero un concepto en economía industrial, la rama de la economía que se dedica a la investigación de los mercados, que se llama el índice de Lerner. El índice de Lerner se utiliza para medir el poder de mercado, ¿vale? ¿Qué es el poder de mercado? El poder de mercado es la habilidad que tiene una empresa o un conjunto de empresas de poner, de cargar en el mercado precios por encima del coste marginal. Porque todo se mide con respecto a la competencia perfecta. En competencia perfecta, el precio es igual al coste marginal y en el ajuste de largo plazo, además, igual al mínimo del coste medio. Y ahí todas las empresas tenían beneficios cero. Luego, el poder de mercado es la habilidad que tenemos para poner precios por encima del coste marginal. Pues el índice de Lerner, amiguitos y amiguitas, se conoce como el precio de mercado menos el coste marginal partido del precio, ¿vale? Es una ratio. Y empíricamente, si tuviésemos una buena estimación de la elasticidad, lo podemos igualar, porque lo hemos sacado del comportamiento óptimo del monopolista, de las condiciones de primer orden, igual a 1 partido de la elasticidad de la demanda en valor absoluto, ¿vale? El índice de Lerner, que nos dice en qué medida, en este caso, una empresa monopolista puede ejercer poder de mercado. Fijaos una cosa muy importante. Creo que puedo borrar ya esto que está por aquí.
Porque ahora viene lo maravilloso de esto. Lo maravilloso de esto, además, que no se me olvide. Voy a poner aquí el sticker de importancia, el índice de Lerner. Fijaos qué pasaba. Ya hemos dicho que en competencia perfecta, ¿qué pasa? En competencia perfecta, aquí no va un punto. En competencia perfecta tenemos que el precio es igual al coste marginal, ¿vale? Si el precio es igual al coste marginal, en esta expresión, precio igual a coste marginal, esto es cero. Cero partido de lo que sea, cero. Claro. ¿Cómo era la elasticidad de la demanda a la que se enfrentaba una empresa en competencia perfecta? Era completamente plana porque no teníamos habilidad para cambiar el precio. En competencia perfecta ocurre esto y además la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta una empresa tiende a infinito. Efectivamente, 1 partido de infinito, entonces 1 partido, de infinito, ¿a qué tiende? A 0. Efectivamente, en competencia perfecta, dado que las empresas se enfrentan a una función de demanda infinitamente elástica, el poder de mercado es 0, precio es igual a coste marginal. ¿Qué ocurre cuando una empresa o un grupo de empresas, que es lo que ocurrirá cuando estudiemos el oligopolio, es capaz de ejercer poder de mercado? Borro esto ya, esto es lo que pasa en competencia perfecta. Pues que esta ratio va subiendo. De hecho, el monopolista, el monopolio, ¿qué ocurre? El monopolista se sitúa siempre en el lado de la elasticidad, que es un poco mayor a 1, en la parte elástica de la elasticidad, ¿vale? De la función de demanda. La parte elástica, no de la elasticidad, de la función de demanda. ¿Por qué? No tiene ningún incentivo a marcar precios en la parte inelástica, porque estaría como dejando de ganar un poquito de beneficio, luego agota toda esa parte y se va a donde empieza el tramo elástico. Luego, esta ratio en el monopolio, esto siempre es 1, ahora nos vamos aquí, esto es 1 partido de algo, lo voy a poner así con letra, mayor que 1, ¿vale? Es algo mayor que 1, muy poquito a veces, ¿vale? Luego es similar a 1, pero por la derecha, ¿vale? Cuanto mayor es la elasticidad, menos poder de mercado puede ejercer, ¿entendéis? ¿Qué pasa con las demandas cuando son relativamente cada vez más elásticas? Que la capacidad que tiene el monopolista para marcar precios elevados va bajando porque se nos escapa mucha gente. Fijaos que hay en el ingreso marginal, en el monopolista, lo he borrado ya, hay 2 efectos. Los que siguen comprando les cobramos más, pero hay gente que deja de comprar, ¿vale? Entonces, esto, que es el índice de Lerner, siempre fluctúa, siempre, lo voy a poner así, pertenece al intervalo, lo voy a poner abierto, 0, 1, ¿vale? También abierto, lo voy a dejar abierto, me gusta más, ¿vale? Y la siguiente cosa que os quiero explicar es que de esta expresión, o de esta expresión, como queráis, borro esto ya, puedo sacar una regla práctica de fijación de precios. Fijaos, voy a volver a dejar el precio, voy a poner los precios así, precio menos coste marginal igual a precio partido de la elasticidad de la demanda, ¿vale? Entonces, voy a llevar el precio partido de la elasticidad de la demanda a la izquierda y voy a volver a dejar el coste marginal a la derecha. Entonces, fijaos lo que tengo aquí. Aquí tengo, si quito denominadores,
bueno, si quito denominadores, no, lo que hago es poner bajo el denominador común precio por la elasticidad de la demanda menos otra vez el precio. Y esto es igual a el coste marginal, ¿vale? Dejo el índice de Lerner ahí abajo, hago sitio y entonces aquí, sigo aquí, saco factor común el precio que multiplica a la elasticidad de la demanda menos 1 partido de la elasticidad de la demanda, siempre en valor absoluto, igual al coste marginal y ya casi hemos acabado porque puedo dejar el precio como lo siguiente. Aquí coste marginal y esto lo llevo al otro miembro, ¿vale? Y entonces lo que me queda es que 1 menos 1 partido de la elasticidad de la demanda, que está en el denominador, y en el numerador el coste marginal, es una regla práctica de fijación de precios para el monopolista, que nadie se pierda. Simplemente lo que he hecho ha sido, esta ratio que está aquí, la he pasado dividiendo, ¿vale? La he pasado dividiendo. Y esto funciona de esta manera, ¿vale? Entonces, el precio siempre es el coste marginal partido de esta ratio, ¿vale? Es una manera de fijar el precio. Fijaos que esto es importante desde un punto de vista práctico. Si el monopolista tuviese un control completo de su función de costes marginales, de su función de costes, podría conocer sus costes marginales. Esto depende de la empresa, es algo que controlo yo. Y tuviese una buena estimación de la elasticidad de la demanda, podría llevar a cabo una regla de fijación de precios efectiva. ¿Vale? Hasta aquí la primera parte del vídeo y ahora simplemente una sencilla aplicación. ¿Vale? Tenéis esto aquí, podéis dar al pausa y copiarlo. Yo esto lo voy a borrar ya, porque ahora simplemente lo que voy a hacer va a ser suponer que la función de costes, le voy a poner aquí en verde, la función de costes es simplemente C por Q. Es simplemente un ejemplo muy simple para que veáis, quito esta función de costes. Entonces, ¿qué maximizaría el monopolista? El monopolista maximizaría la función precio por Q, que es el ingreso, menos los costes, C por Q. ¿Vale? Haría la función de beneficios derivada con respecto a Q, derivada del primero por el segundo, más el primero a menos Q por la derivada del segundo, que es 1, menos C igual a 0. Con lo cual, aquí me quedaría A menos C igual a 2Q. Luego la cantidad que produce el monopolista sería A menos C partido de 2, donde aquí tiene que haber un requisito y es que C sea menor que A y por supuesto mayor que 0. ¿Vale? Esta sería la cantidad y el precio del monopolista simplemente sería A menos lo que es Q, que es A menos C partido por 2, luego 2A menos A más C partido por 2. El precio del monopolista sería 2A menos A más C partido por 2. ¿Vale? Y ya casi habríamos acabado. El beneficio no sería de producir la cantidad en equilibrio, sería A más C partido por 2, que es el precio, A menos C partido por 2, que es la cantidad, menos C por A menos C partido por 2. ¿Vale? Y entonces me vais a dejar que haga un poquito de espacio aquí. Simplemente esto es, sigo aquí, factor común A menos C partido por 2, que multiplica a más C partido por 2 menos C. Pero esto es A menos C partido por 2 al cuadrado. Y ese sería el beneficio del monopolista. ¿Vale?
Ya está, esto simplemente era un ejercicio simple para cerrar este vídeo y, bueno, pues hacer un pequeño ejemplo de cuál es la decisión del monopolista, ¿vale? En otros vídeos vamos a hacer más ejercicios del monopolista con un impuesto y además vamos a tratar la discriminación de precios y qué pasa cuando el monopolista tiene más de una planta. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais un like, me dejáis cualquier comentario abajo para que siga teniendo ideas para hacer vídeos. Así que nos vemos en el próximo.